saludo para todos. Mi nombre es Santiago Zapata, soy estudiante de agronomía en la UNAD. Me encuentro con mi compañero Rafael Nova y mi compañera María José Romero. Y a continuación vamos eh, a comentar sobre el trabajo de bioquímica. Cada uno va a presentar un poste que nosotros mismos hicimos. A continuación les dejo con mi compañera María José Romero. Hola, muy buenos días. Eh, bueno, a continuación yo estaré socializándole las primeras preguntas orientadas que corresponden a la actividad número 2, en la cual nos piden que demos una serie de identificaciones tanto del ADN, estructura contribuyente de las células y demás funciones. Bueno, a manera de introducción, las células como unidades de vida son fundamentales. Están compuestas por una variedad de moléculas orgánicas que desempeñan los roles esenciales para su funcionamiento. Entre estos contribuyentes se destacan los carbohidratos, los lípidos, proteínas y los ácidos nucleicos. Eh, También nos pide que hable un poco sobre el ADN y el ARN. Esto, pues, el ADN es un ácido ribonucleico que está compuesto por un polímero que consta de azúcar, grupos fosfatos y bases nitrogenadas. Entre esas bases nitrogenadas está la adenina, la guanina, la citosina y el urácido. Eso corresponde al ARN. Al ADN, las bases nitrogenadas también están las mismas, pero cambia el urácido por la timina. Esa sería una también de sus diferencias. Pues el azúcar del ARN es desoxirribonucleica y, y la de el ADN es ribosa. Pues el ADN consta de una doble hélice y el ARN solo tiene una. Eh, Podríamos seguir, pues nos hablan que hablemos de la tercera pregunta, nos habla que hablemos de la mutación artificial y genética natural de las plantas. Pues esta se puede dar de las dos formas, pero teniendo en cuenta lo leído en los múltiples factores relacionados con el ADN, naturalmente se puede dar por un error o radiación solar. Y artificialmente puede llevarse a cabo de forma, eh, pues, activando un gen de alguna planta en específico, una plantación dando un cultivo, dando paso a un cultivo transgénico. La cuarta pregunta nos pide que describamos dos cultivos vegetales donde se presentan tanto mutaciones naturales como artificiales. Los dos cultivos vegetales que yo escogí fueron el maíz, que es un y la papa, que es un tubérculo. Eh, bueno, el maíz, así como la industria alimentaria y biocombustible, a lo largo del paso, el maíz ha experimentado mutaciones, eh, en la industria alimentaria, ha dado lugar a diferentes variedades con características genéticas que podrían contribuir y pueden ser agentes mutágenos como la variedad de rendimiento alto, resistencia a plagas y enfermedades. Por otro lado, la papa es otro vegetal clave en la agricultura. Ha experimentado mutaciones, ha permitido su exportación en diversas regiones del país, dando lugar a variaciones en el tamaño, su resistencia a plagas y la tolerancia a diferentes tipos de suelo. La quinta pregunta nos hace referencia
La quinta pregunta nos hace referencia a que debemos información genética de las células que experimentan proteínas y biomoléculas dirigidas a procesos vitales de la célula entre procesos generales y específicos relacionados con dos plantas igual. Y pues nuevamente escogí el maíz. Sus procesos generales son síntesis de almidón, tiene proteínas, síntesis y su proceso es catalizar polimerazo de glucosa para fermentar el almidón, un polimerazo de almacenamiento genético en los granos y tejidos de reserva. Defensa contra patógenos, pues la proteína es quitosa y se degrada en las paredes celulares de los hongos, protegiendo la planta contra infecciones. En los procesos específicos, el, pues allí se da la fotorrespiración con una proteína de glicerina y el proceso es el adaptamiento a las altas temperaturas y a la luz intensa. Luego, pues el otro tubérculo que tomé fue el tomate. En sus procesos generales es síntesis de ADN, la de la proteína es ADN polimerasa. La ADN polimerasa es restablecer la replicación del ADN durante la división celular. Y en los procesos metabólicos de carbohidratos, las proteínas son sintasas y el proceso es catalizar y la conversación de glucosa y fructosa. En los procesos específicos, da maduración del fruto. El proceso es de la proteína etileno sintasa y pues aquí las enzimas son claves en la síntesis de etileno, una hormona que es una hormona vegetal que regula la duración del tomate. Pues también nos pide, en la última sexta pregunta que me correspondía, nos pide que hablaremos de la estructura primaria del orden específico de los aminoácidos para formar un péptido y también nos dice que demos definiciones de péptidos y aminoácidos. Bueno, los aminoácidos son moléculas orgánicas que contienen un grupo anímico y un grupo carboxílico. Solo son los polímeros que forman proteínas y pueden clasificarse según su estructura química y las propiedades. Los péptidos es una molécula compuesta con una unión de dos o más aminoácidos mediante un enlace péptido eh, y un grupo carboxílico mediante otro aminoácido. Su base estructural va desde la alanina hasta a la citesina o prolina. Bueno, y por último nos piden que demos un ejemplo de una cadena secuencial. Y pues allí sería, pues para dar ejemplo más común, sería la de la insulina humana, que va desde glicerina hasta una adenina. Eso sería todo para terminar. Eh, María José, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro, compañero. Adelante. ¿Cómo podría llevarse a cabo de forma natural o artificial la mutuación genética en plantas? Ok, como ya les venía diciendo, la mutación natural se da mediante la radiación solar o la cósmica. Y la artificial se puede dar en cuenta los mutágenos químicos y físicos por medio de la inducción y se puede transferir un gen a otra planta en específico, dando paso a un cultivo transgénico. Ok, muchas gracias. Mira, con respecto a los contribuyentes orgánicos, tú los mencionaste, o sea, me lo puedes recordar y decirme su función principal en la célula.
Sí, claro. Son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y finalmente los ácidos nucleicos. Los carbohidratos son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Eh, Actúan como fuente primaria de energía. Los lípidos, caracterizados por su naturaleza, son hidrofóbicos y son claves en el almacenamiento de energía. Las proteínas son formadas por cadenas de aminoácidos y son moléculas más versátiles, desempeñando funciones desde la catalización de enzimas hasta el soporte estructural de las defensas inmunológicas. Y finalmente, los aminoácidos son como el ADN y el ARN, que transportan información genética y regulan su expresión mediante los compuestos. Ok. Eh, Muy buena tarde, compañero. Hoy les vengo a hablar sobre mi póster. Aquí tengo un poco resumido sobre mis preguntas. Eh, Manejo del pH del suelo y equilibrio de las plantas. Análisis del suelo, evaluar el pH y las composiciones de nutrientes, detectar diferencias y excesos. Fertilización balanceada, aplicación de fertilizantes NPK y micronutrientes, uso de aminoácidos y proteínas hidrolizadas son lo que uno puede para regular el pH. Ajuste del pH. Ácido, aplicar. Cuando el pH está ácido, aplicar calcarbonato de calcio y materia orgánica también se puede implementar cuando el pH está ácido. Cuando el pH está alquilino, usar azufre elemental y sulfato de amonio. Rotación de cultivo. Fomentar la biodiversidad del suelo, incorporar leguminosas fijadoras de nutrientes. Administración y transminación en la síntesis de aminoácidos. Aminación. Adición de un grupo aminoácido a un ácido alfa, ceto. Ejemplo, conversión de ácido pirúvico en aluminio. Transminación. Transferencia de un grupo aminoácido de un aminoácido a un ácido alfa-ceto. Ejemplo, conversión de glutamato apártico. Aquí les voy a hablar de los elementos claves. Nitrógeno esencial para el grupo amino. Carbono, forma de base estructural. Hidrógeno y oxígeno, crucial en fase. Agua, medio de reacciones, enzimas, catalizadores biológicos, energía. Proviene de las fotosíntesis. Estructuras tridimensionales de las proteínas. Nivel de organización, estructura primaria. Secuencias lineales y aminoácidos. Estructura secundaria, formación de hélices, alfas y taminas beta. Estructura terciaria, plegamiento tridimensional estable. Estructura cuaternaria, asociación de varias cadenas polipeptídicas. Impacto del mal plegado de proteínas en cloroplasto. Pérdida de función
de ensemisamiento fotosintético, acumulación tóxica de proteínas defectuosas, interfacción con procesos celulares, degradación proteica por ubiquina proteasoma, alteración estructural en cloroplasto, mecanismo de unión oxígeno por hermoproteínas. Grupo Hermonia contiene hierro que se, que se une irreversiblemente al oxígeno. Cambio conformacional mejora la afinidad por oxígeno. Comparatividad facilita la capacitación y liberación de oxígeno. Liberación de oxígeno. Influencia por el pH y el CO2. Pues eso es todo. Compañeros, ¿tienen alguna pregunta? Hablaste sobre cómo regular el pH de un suelo. ¿Puede ser más específico en eso, por favor? Pues sí. Para regular el pH del suelo, cuando está hacia lo ácido, eh, se le hace la aplicación de azufre elemental. Estos azufres puede ser sulfato de amonio o incorporar materia orgánica. Y cuando el pH está alto, se hace la aplicación de cal agrícola o se usa ceniza de madera. Ok, compañero. También mencionaste un poco sobre el impacto del mal plegado en proteínas en cloroplasto. ¿Me podrías hablar un poco sobre eso? Ok, compañera. El mal plegado de proteínas en cloroplastos pueden tener efectos adversos en la fotosíntesis y en la salud general de las plantas, lo que subraya la importancia de la calidad del plegado proteico en estos organelos. Ok, gracias. Le doy la palabra a mi compañero Santiago. Listo, compañeros, entonces yo voy a seguir explicando mi póster que viene siendo sobre los monosacáridos y polisacáridos. Como nuestra compañera María José ya venía explicando en la introducción, los monosacáridos son una fuente de energía, la cual son una cadena de carbonos más o menos de entre 3 a 9 átomos de carbono con grupo hidroxilo. Es decir, son carbonos hidratados, de allí su nombre que sea carbohidratos. Y es por eso que de ahí donde tomamos energía. Eh, para ir profundizando entre la diferencia entre los monosacáridos y polisacáridos, es que como su nombre lo viene diciendo, mono significa una y quiere decir que tiene solamente una molécula de azúcar. Y polisacáridos significa que tiene varias moléculas de azúcar. Entonces, en su estructura, ahí en la imagen podemos ver que la glucosa es una estructura lineal, ya que es un monosacárido. Pero, por ejemplo, allá en el almidón vemos que hay un poco de ramificaciones, entonces esa vendría siendo una de sus principales diferencias. También una de sus principales diferencias es que los monosacáridos son una fuente rápida de energía, mientras que los polisacáridos es una fuente de almacenamiento de energía. Los monosacáridos se disuelven fácilmente en agua y los polisacáridos no. Entonces, la glucosa es un monosacárido principal, ya que, bueno, las plantas para realizar su alimento necesitan de este monosacárido
ellas toman el agua y el dióxido de carbono para transformarlo en glucosa con ayuda de la luz solar. Entonces, cuando ellas transforman, hacen ese proceso y obtienen la glucosa, plantas, por ejemplo, como lo que son los tubérculos, que son la zanahoria, la papa, el ñame, la yuca, esa glucosa la transportan hacia sus raíces, que son eh, partes de la planta no fotosintéticas, y allí la almacenan, la almacenan en forma de almidón. Entonces, cuando la planta necesita energía, que principalmente lo utilizan para la respiración celular, ellas toman ese polisacárido, ese almidón, y eh, lo descomponen, utilizan la glucosa para oxidar el almidón, y así lo descomponen y obtienen energía liberando agua y dióxido de carbono. Entonces, nosotros como seres humanos, nosotros podemos obtener esa energía de esas plantas que tienen ya sea glucosa o ya sea almidón. Entonces, esa energía pasa a nosotros, pero no, nosotros no la almacenamos en raíces, sino que tenemos otros órganos donde almacenamos el glucógeno. Vendría siendo el hígado y los músculos. Los músculos también almacenan el glucógeno. Entonces, nosotros podemos obtener esa energía consumiendo esas plantas, o también podemos tener esa energía de animales que consuman esas plantas. Entonces, de ahí donde se deriva nuestra dieta omnívora, ya sea por plantas o por animales. Eh, la celulosa es un polisacárido bastante complejo y se encuentra principalmente en la mayoría de las células vegetales, ya que es la que proporciona rigidez y estructura a la planta. Y de ahí se puede obtener energía, y es el polisacárido, digo, más abundante que hay. Entonces, allí en mi póster hay una pregunta: ¿de dónde sacamos nuestra energía? ¿Del almidón o de la celulosa? O sea, vendría siendo más fácil sacarlo de la celulosa porque es más abundante. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no podemos descomponer esa celulosa para obtener nuestra energía. Entonces, animales como la vaca, ellas consumen esta celulosa del pasto, pero porque ellas tienen en sus estómagos una simbiosis con algunos organismos que pueden suministrar esa glucosa para descomponer la celulosa y así obtener la energía. Otros animales como las termitas, lo que nosotros conocemos como comején, se alimentan de lo que es la madera seca, la madera podrida. De ahí también obtienen la celulosa, pero ellos también tienen unos organismos llamados protozoos que ayudan a obtener esa energía de allí, de la celulosa. Entonces nosotros, como seres humanos, obtenemos la energía más fácil por medio del polisacárido almidón. O sea, de allí nosotros consumimos eso y de ahí podemos obtener la energía fácilmente. Eh, en la guía hablaba un poco también de lo que es la amilosa y la amilopectina, que son dos moléculas que forman parte del almidón, que ya ven, como venía diciendo, que es un carbohidrato complejo. Ambas están compuestas por largas cadenas de glucosa, y la amilosa es lineal, enrollada en forma de hélice. La amilopectina es más ramificada. La amilosa se disuelve fácilmente en agua caliente y la amilopectina es muy difícil de disolver. Pero estas son dos moléculas que forman el almidón. Entonces, un ejemplo donde podemos ver esto es en el arroz. El arroz con amilosa, que tenga bastante fuente de amilosa, hace que sea más duro y consistente, mientras que el arroz que tiene amilopectina
lo hace un poco más esponjoso y pegajoso. Entonces de allí es donde viene la calidad del arroz. A veces hay arroces mejores que otros, de mayor calidad, y ahí es donde se ve la competencia en el mercado económico. Otra cosa también que si hablamos de monosacáridos es su nombre. Y hay algunos que tienen una D al principio y una L al principio. Por ejemplo, puede ser la glucosa. Entonces, a veces, no sé si usted leyendo o viendo videos con respecto a la temática, se van a encontrar que el nombre de los monosacáridos tiene una letra D al principio o una L al principio. Cuando un monosacárido tiene la letra D al principio, quiere decir que su grupo hidroxilo en el carbono quiral más alejado está a la derecha. En la proyección de Fischer, o sea, si dibujamos nuestra estructura y el grupo hidroxilo del carbono quiral está más alejado, está, perdón, puesto hacia la derecha, el nombre se le agrega una D al principio. Entonces, por ejemplo, la D-glucosa es el azúcar más abundante en la naturaleza y esencial para la vida. Pero por el contrario, si al principio tiene una L, significa que el grupo carbonilo más alejado eh, se encuentra al lado izquierdo. Entonces, eso es todo. Estoy abierto a que me hagan preguntas. Si les quedaron algunas dudas, yo estaré para responder. Compañero Santiago, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cuál es la diferencia estructural entre aldosa y cetosa? Ok, las aldosas y las cetosas son dos grupos funcionales. Por ejemplo, las aldosas se encuentran en la glucosa, en el monosacárido, lo que es la glucosa. Y como estaba diciendo, los monosacáridos tienen un grupo funcional. Entonces, las aldosas, el grupo funcional es aldehilo, es decir, un carbono unido a un, a un oxígeno y a un hidrógeno, pero con un solo enlace. Y las cetosas el grupo funcional es cetona, que vendría siendo un carbono unido a un oxígeno, pero con un doble enlace. Ok, compañero. Compañero, bueno, usted habló de los monosacáridos, entonces me gustaría que me hiciera un poco referencia sobre la presencia natural y su función fisiológica. Ok, la presencia natural de los monosacáridos, o sea, como es un azúcar principal, o sea, la podemos encontrar en las plantas, los monosacáridos. Ejemplo monosacárido es la glucosa y ya vimos que todas las plantas al hacer fotosíntesis hacen glucosa. Y su función es ser una fuente de energía. Ok, muchas gracias. Listo, entonces muchas gracias. Con esto finalizamos las exposiciones de nuestros pósteres.